Un planeta yermo se transforma en la Tierra que hoy conocemos. Todo empezó hace unos 4.000 millones de años. La vida se reproduce y poco a poco se extiende a todos los rincones del planeta. A lo largo de miles de millones de años, la evolución ha dado lugar a un número incontable de animales y plantas. Pero por diferentes que puedan parecer, todas las especies están emparentadas. El primero en descubrirlo fue un inglés llamado Charles Darwin. Darwin cambió por completo la manera de vernos a nosotros mismos, de ver la vida en general. ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué necesitamos dormir? ¿Y cuál es la diferencia entre el ser humano y el animal? El muro que nos separa es cada vez más permeable. Una y otra vez las catástrofes han hecho estragos en la vida que puebla la Tierra, pero hasta ahora siempre ha logrado sobrevivir. Investigando las grandes preguntas de la vida, la comunidad científica ha constatado hechos asombrosos y adquirido impresiones muy reveladoras sobre los grandes momentos de la evolución. Grandes momentos de la evolución. Secretos de la supervivencia. Volar. Volar es, sin duda, uno de los mayores ingenios de la evolución. Durante millones de años, las aves han ido perfeccionando sus habilidades innatas para la aviación. Pero por sencillo y elegante que resulte, volar consume una cantidad de energía tremenda. Para poder recorrer grandes distancias volando, las aves tuvieron que desarrollar unas características anatómicas y fisiológicas muy concretas. 50.000 millones de aves migratorias son la prueba de que así lo hicieron. Levantaron el vuelo y se extendieron por todo el planeta. Para las aves no hay fronteras. Sortean desiertos helados y océanos inmensos. Algunas especies pasan casi toda la vida en el aire. Cada una tiene su manera singular de volar. Sin embargo, lo que todas tienen en común son las alas y las plumas. Las plumas de vuelo son una maravilla de la aerodinámica. Van provistas de unos minúsculos ganchos que permiten trabarlas o separarlas según convenga, haciendo el vuelo estable y ligero. Las plumas y el vuelo van de la mano como el huevo y la gallina del dicho. Es lo que siempre hemos dado por sentado. Pero en 1995 se descubrieron nuevos y espectaculares fósiles en China. No hay otro yacimiento en el mundo donde hayan aparecido tantos fósiles de dinosaurio. Y al parecer muchas de estas especies tenían plumas. ¿Podrían clasificarse como tempranas precursoras de las aves? ¿Y a qué propósito servía su plumaje? Sus características físicas demuestran que no volaban porque no podían. Hace unos 160 millones de años, el Lepidopterix trepaba por los bosques primigenios. Con sus 45 centímetros escasos, estaba entre los dinosaurios más pequeños del planeta. Lo que lo hacía único era su dedo medio increíblemente largo, una herramienta ideal para pescar. Ya entonces, una jugosa comida atraía a competidores. Otro rasgo que lo distingue son las 4 largas plumas de su cola. ¿Serían las primeras señales de vanidad? ¿Acaso estos pequeños saurios tenían algún sentido de la estética? Nunca lo sabremos. Pero ya existían las plumas mucho antes de que ninguna especie prehistórica echara a volar. Una idea que vino a sustentar un hallazgo realizado en Alemania. Hace unos años desenterraron los restos de una cría de dinosaurio en una mina de tiza de Baviera. El espécimen estaba en excelentes condiciones. Un examen con luz ultravioleta ha permitido desentrañar sus secretos. La especie, Sciurumimus, era un saurio original. Su cuerpo estaba densamente cubierto de plumas, aunque eran más bien lanosas y cumplían una función aislante, no de vuelo. Un hallazgo sensacional con poco más de 150 millones de años de edad. Un descubrimiento con repercusiones de gran alcance. Hasta el descubrimiento del Sciurumimus, los dinosaurios plumados que conocíamos eran parientes cercanos de las aves.
Tener dinosaurios plumados ya era un éxito, pero todos esos animales estaban estrechamente emparentados con las aves. Styurumimus es un dinosaurio depredador mucho más básico y demuestra que las plumas o estructuras semejantes a las plumas ya estaban presentes en los dinosaurios mucho antes de que se originaran las aves. Y basándonos en lo que sabemos hoy, cabe asumir que prácticamente todos los dinosaurios tenían plumas. Esto no significa que el poderoso tiranosaurio Rex y su parentela fueran por ahí recubiertos de plumas. A medida que se separan los linajes de dinosaurios y aves, las plumas se van pareciendo más a un pelaje o a una cálida piel de abrigo. O tal vez a algún tipo de plumaje decorativo que pudiera haber adornado la cola o la cabeza. Pero entonces, ¿cómo desarrollaron las primeras aves su capacidad de volar? La respuesta sigue siendo motivo de controversia entre los investigadores. Una escuela de pensamiento apuesta por el Microraptor. Piensan que debió colocarse en lo alto de un árbol y desde allí lanzarse a planear confiando en las plumas de sus extremidades delanteras, traseras y cola. Seguramente los primeros vuelos serían tan poco elegantes como estos. La evolución utilizó un auténtico campo de pruebas para ensayar múltiples modelos y planteamientos. En los bosques primitivos del período Jurásico, las especies plumadas de saurios competían por los recursos de su hábitat. Y algunas, para aumentar sus posibilidades, desarrollaron el vuelo. Pero algunos investigadores descartan la teoría del planeador. Creen que los primeros voladores despegaron del suelo. Echas a correr y tarde o temprano ya estás suspendido en el aire. Una técnica parecida a la que utilizarían los primeros aviadores motorizados unos 100 millones de años más tarde. Ellos también pasaron por un proceso de prueba y error, de aprendizaje y perfeccionamiento. El ser humano avanzó decidido en el desarrollo técnico. A diferencia de la naturaleza, no dejó nada al azar. Solo tardaron unas pocas décadas en convertir la aviación en un medio razonablemente seguro para transportarnos. Pero aún no se ha inventado nada capaz de deslizarse en el aire con el sigilo y la aparente ligereza de las aves que hoy pueblan nuestro planeta con su asombrosa diversidad de colores y formas. Nadie sabe cuántas especies hay en la actualidad y menos cuántas existieron en épocas pasadas. Se supone que a lo largo de la evolución el 90% se extinguió. Como el Dimetrodon, a pesar de que parecía tener un brillante porvenir. Hace unos 300 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios, vivía en un reducido terreno donde hoy crece el bosque de Turingia. El Dimetrodon pertenecía a un grupo de reptiles que se supone fueron los precursores de los mamíferos. Ya entonces el mundo estaba dividido entre apacibles herbívoros y fieros carnívoros. El Dimetrodon era uno de los superpredadores de su tiempo. Sus presas eran felizmente ajenas al peligro inminente. Su vistosa aleta dorsal probablemente tenía la finalidad de impresionar, como las astas del ciervo o el plumaje del pavo real. El Dimetrodon debía su éxito a su velocidad y a varias innovaciones decisivas. Sus contemporáneos aún tenían que devorar de golpe sus presas, mientras que él podía ir arrancando pedazos gracias a una dentadura irregular, un rasgo común a todos los mamíferos tardíos que les daba una enorme ventaja. Otro detalle significativo que sitúa al Dimetrodon en la línea de los mamíferos, ya sean erizos, caballos, primates o seres humanos, es una abertura en el cráneo llamada fosa temporal. Probablemente fue el último rasgo adquirido que permitió el crecimiento y desarrollo del cerebro de los mamíferos. Sin embargo, al Dimetrodon le llegó su hora. Catástrofes y extinción. Hace 250 millones de años sobrevino la catástrofe. Cuando todo acabó, apenas quedaban especies vivas sobre el planeta. Hasta hoy no se ha podido esclarecer la causa de esta extinción masiva. Muy probablemente la actividad volcánica en escala gigantesca influyó decisivamente.
sobre todo porque no entró en erupción un solo volcán. En todo el mundo, ríos interminables de lava comenzaron a brotar de la Tierra. El espectáculo duró más de 1 millón de años hasta que llegó un momento en que los sedimentos medían 3 kilómetros de altura y cubrían una extensión equivalente a Estados Unidos. Más del 90% de las especies que habitaban los océanos y casi la misma proporción de especies terrestres se habían extinguido. Entre las especies desaparecidas para siempre estaban el Dimetrodón y sus parientes. Casi todos los corales, el Trilobites e innumerables especies de insectos. Sin embargo, la extinción de especies comenzó al menos 10 millones de años antes de las primeras erupciones volcánicas. ¿Chocó un asteroide con la Tierra? No se han hallado indicios contundentes. Según las investigaciones más recientes, la catastrófica cadena de acontecimientos comenzó en la actual Siberia. En las profundidades de la Tierra, fuerzas colosales batían las rocas del manto terrestre como una amasadora. La roca fundida candente comenzó a aflorar a la superficie por los llamados puntos calientes. Las emanaciones de gases volcánicos salían aún más rápido. Al entrar en contacto con el agua, se transformaron en cloruro de sodio y ácido sulfúrico y mataron prácticamente a todos los seres vivos. Con el tiempo, los gases alteraron la atmósfera, que se había convertido en un mortífero cóctel de gases venenosos, bruscos cambios de temperatura y peligrosa radiación ultravioleta. El metano y los gases de efecto invernadero calentaron el planeta y destruyeron la capa de ozono en todo el mundo. Por eso la mayoría de las especies animales y vegetales se extinguieron antes de que los gigantescos ríos de lava cubrieran sus hábitats y acabaran con casi todos los supervivientes. Las consecuencias fueron de alcance mundial. La Tierra había quedado inhabitable y vacía, aunque no del todo. Algunas especies habían sobrevivido. De no ser así, hoy la humanidad no existiría. Reiniciando la vida. El listrosaurio era una de las llamadas especies de la catástrofe. Se movía en grandes manadas por un paisaje desierto. Su humilde forma de vida le permitía aprovecharse de las nuevas condiciones. Eran excelentes cavadores y buscaron refugio subterráneo temporalmente. Los primitivos búnkeres ofrecían protección frente al polvo y el calor abrasador de la superficie. Sin depredadores ni competidores, proliferaron en grandes extensiones del planeta. Sus migraciones demuestran que los territorios continentales de África, India y la Antártida aún estaban unidos o al menos estrechamente conectados. A lo largo de varios millones de años, el listrosaurio fue soberano absoluto de sus dominios mundiales. Pero la evolución volvió a tomar impulso. Las condiciones de vida empezaron a cambiar, en gran parte para desgracia del listrosaurio, cuyo reinado llegó a su fin. Con todo, este pequeño herbívoro merece un lugar de honor, aunque solo sea en los museos. ¿Por qué unas especies se extinguen y otras permanecen? ¿Qué determina quién gana y quién pierde? Un equipo de paleontología de la Universidad de Bonn quiere averiguar qué cambios sucedieron en los océanos una vez pasado el cataclismo. En Nevada encuentran abundantes pistas. Y si uno entiende, es fácil determinar si algo es un fósil o solo un fragmento de roca. La mayoría de los huesos absorben rápidamente la saliva. Si lo lamo y es hueso, se quedará pegado a la lengua. Y además apesta. Lo cual también es una pista útil. Si lo golpeamos se liberará un gas, ya que el petróleo que se ha formado dentro ha preservado la materia orgánica. De ahí el mal olor. Cada uno de los huesos que se han recogido aquí es un resto de algún animal acuático.
Donde hoy vemos un desierto que continúa extendiéndose, hace 250 millones de años veríamos un modesto mar de aguas poco profundas. Cuando desapareció casi toda la vida terrestre, este mar quedó desierto de vida salvo por unos cuantos mejillones y algunos calamares primitivos. Y así seguiría durante millones de años. Huesos fosilizados demuestran que hubo nueva vida después del largo paréntesis, y son de una especie que no existía antes de la evolución, el ictiosaurio, un saurio marino. Su historia empezó antes que la de los saurios en los que pensamos normalmente. Llegué a esta zona de arriba y observé unos pequeños invertebrados. Al seguir, encontré restos de otros más grandes. Cuando los reunimos todos, vimos que era una pequeña espina dorsal dentro de la caja torácica de un animal más grande. Al instante supe que era el feto de un saurio marino en el cuerpo de su madre, y trasladamos toda la colección de huesos a Los Ángeles para su conservación. Martin Sander llamó a la madre Martina. Era evidente que había parido criaturas vivas, algo de lo más insólito en un reptil. Los paleontólogos tienen una explicación. Los reptiles habían empezado a volver al mar, una novedad en la historia del planeta. Al adaptarse a la vida submarina, se volvieron increíblemente parecidos a nuestros delfines, lo que demuestra que ante dificultades parecidas surgen soluciones parecidas. Las crías se desarrollaban dentro del cuerpo de la madre. No hay manera de saber cuánto duraba el periodo de gestación, pero hay una cosa clara. Los saurios submarinos parían crías vivas porque los huevos de reptil morían bajo el agua. Igual que los delfines de nuestra era muchos millones de años más tarde. La devastación que sufrió la mayor parte del planeta había dado paso a nuevas formas de vida. La evolución fue rellenando los huecos poco a poco. Los fósiles nos hablan sobre épocas remotas. Cada descubrimiento amplía nuestros conocimientos. Y las rocas de Nevada guardaban otra emocionante sorpresa para los investigadores. Estos huesos pertenecieron a un poderoso depredador, un saurio marino como Martina. Se llamaba Talatoarcon, que significa Señor del Mar. Podía llegar a medir 12 metros de largo, un tiranosaurio marino. Un superpredador que devoraba todo lo que encontraba a su paso. El Talatoarcon no solo es interesante por su descomunal tamaño. Es la prueba de que solo 8 millones de años después de la gran catástrofe, la recuperación había sido completa. Incluso el puesto de líder en la cadena alimentaria había vuelto a ser ocupado. Para Martina y su cría, seguramente su presencia les hacía la vida más difícil. Las presas preferidas del gigante saurio marino eran otros saurios marinos. Fue el primer depredador realmente grande que anduvo al acecho en los océanos. Tiburones y orcas no aparecerían hasta mucho después. El gigantesco esqueleto es retirado de la roca excavando con mucho cuidado. Hace falta un helicóptero para llevárselo. En la universidad, sus huesos ayudarán a contestar numerosas preguntas sobre lo ocurrido en el planeta después de la gran catástrofe y sobre la dinámica de su ecosistema en aquel periodo. Finalmente, aparecieron los dinosaurios. Durante más de 150 millones de años, fueron las especies superiores del planeta. Llegaron a ocupar todos los nichos ecológicos. De nuevo, las especies iban y venían, hasta que otra catástrofe amenazó la vida sobre la Tierra.
Hace 65 millones de años, la Tierra fue alcanzada por una masa destructora procedente del espacio exterior. Para los dinosaurios también había llegado el fin. La vida en el planeta no volvería a ser igual. Sería un error sugerir que las extinciones masivas son en sí un proceso selectivo. Son catástrofes que arrasan grandes grupos de animales y plantas y despejan el terreno para que florezca toda la nueva producción de la evolución. El primer huevo. Algunos ingenios de la evolución han resistido todos los cataclismos. El huevo, por ejemplo. Por diferentes que sean estos animales, todos ponen huevos. Peces, ranas e insectos. Y como estos huevos son blandos y viscosos, deben mantenerse en un medio fluido para poder desarrollarse y eclosionar. Los huevos con cáscara dura llegaron con los reptiles. A partir de ahí ya no dependerían del agua. La mayoría de las especies de reptiles dejan sus huevos calentándose al sol, pero eso no significa que se queden solos. Tras desarrollarse en su huevo durante 3 meses, nace una cría de caimán yacaré a la que pronto se sumarán sus hermanos. De manera instintiva se dirigen a la masa de agua más próxima, llamando a alguien mientras avanzan. Y ahí está. La madre reconoce al instante a su nuevo vástago y se dispone a ayudarlo a realizar el arduo viaje. Una vez que ha puesto a salvo al primer recién nacido, la madre regresa de inmediato al nido, donde algunos están teniendo serias dificultades para salir del huevo. La madre los ayuda usando sus afilados dientes con la mayor delicadeza posible. El cuidado materno es otro rasgo innovador en la evolución de los reptiles. Los propios dinosaurios ponían huevos, y aunque no sobrevivieron a la conmoción de su época, el huevo como tal sí lo hizo. Los argentinosaurios ponían sus huevos en inmensos campos de anidación. Sin embargo, los colosales progenitores evitaban sabiamente sentarse encima. Un argentinosaurio recién nacido pesaba unos 5 kilos. Nada comparado con las dimensiones de un adulto. Con sus 30 metros de largo y hasta 70 toneladas de peso, eran los gigantes de su época. Para reproducirse, el argentinosaurio basaba sus posibilidades en la cantidad. En los campos de anidación nacían más de 10.000 polluelos al mismo tiempo. Un opulento banquete para los depredadores. La mayoría de los pequeños argentinosaurios terminan en sus estómagos. Pero una vez que habían alcanzado la madurez, ya nada representaba una amenaza para ellos. Excepto, claro está, un meteorito. El huevo permitió a reptiles y aves independizarse del agua. Para la mayoría de las especies fue un salto gigantesco. En cambio, para algunas significó asumir un esfuerzo tremendo. Cada año, el pingüino emperador debe recorrer hasta 200 kilómetros a través de la Antártida para llegar a sus lugares de apareamiento, donde el hielo eterno nunca se derrite. Cada hembra pone un solo huevo. Empollarlo es tarea del padre. El tiempo que transcurre en el proceso es vital. Si el huevo queda expuesto a la nieve demasiado tiempo, el embrión muere por congelación. Misión cumplida. Debajo del pliegue abdominal se está cómodo y caliente. Afuera las temperaturas pueden caer hasta los 20 grados bajo cero, incluso en verano.
A las 9 semanas, los huevos eclosionan casi simultáneamente en toda la colonia. Es, que duda cabe, un frío arranque. Sería mucho más conveniente que los embriones se desarrollaran dentro del cuerpo de la madre. Pero a pesar de lo inventiva que se ha mostrado la evolución en otros casos, ninguna especie ha superado nunca esta etapa entre las aves. Todas ponen huevos. El éxito de los mamíferos se basa en nacer vivos. Aunque solo representan el 1% de todas las especies, los mamíferos en los últimos 200 millones de años se han extendido por todo el planeta, tanto en el agua como en tierra firme. Al principio eran especímenes más bien pequeños. Varias características los distinguen: la presencia de pelo, la lactancia, pero sobre todo que los hijos se gestan en el útero de la madre. Aquí también todo comienza en un óvulo que, tras ser fecundado, se desplaza por el oviducto y se asienta en la pared uterina. Allí se combina con el tejido materno y se forma un nuevo órgano, la placenta. La placenta abastece de nutrientes al embrión mientras crece bien protegido en el saco amniótico, una minúscula reserva marina particular. Y si acecha el peligro, no hay más que cambiar de sitio. Los primeros pasos. Tras dar a luz, las madres hacen aquello por lo que los mamíferos reciben tal nombre. La leche materna aporta al recién nacido todo lo que necesita. Es una de las innovaciones decisivas de la evolución. Es también el origen de la intensa y prolongada relación de la madre con su cría. Los bebés humanos, sin embargo, carecen de casi todo lo necesario para sobrevivir. Si se los deja a su suerte, están completamente indefensos, al contrario que nuestros parientes más cercanos. Un bebé orangután, por ejemplo, depende mucho menos del cuidado parental. Pero ¿por qué la evolución ha dispuesto que sea así? La comunidad científica ha pensado durante mucho tiempo que debido al hecho de caminar erguidos, la pelvis se fue estrechando hasta que el canal de nacimiento ya no permitía el paso de la cabeza, aunque al parecer no es la causa decisiva. Es el hambre del feto tras permanecer 9 meses en el útero lo que desencadena el nacimiento. La demanda de calorías aumenta cada semana. Al principio la madre puede cubrir la demanda, pero solo hasta cierto punto. Cuando ya no puede producir más, el parto se pone en marcha. Por diferente que pueda ser el desarrollo individual, casi todos los seres vivos tienen algo en común. Hágase el sexo. Más del 99% de las especies lo practican. El sexo está entre los avances que han tenido mayor éxito y también entre los más enigmáticos. ¿Por qué se requieren esfuerzos tan complicados para reproducirse? Porque el sexo es mucho más que el mero apareamiento. Primero hay que buscar una pareja adecuada, después cortejarla y tal vez incluso conquistarla. El mensaje del macho siempre será el mismo. Soy el pretendiente más fuerte y sano, tu mejor opción para engendrar descendencia. Un ritual que se repite desde tiempo inmemorial. Da igual que seas grande o pequeño. Es una lucha para tener acceso exclusivo, así que bien vale dedicarle el máximo esfuerzo. La evolución se asegura de que se transmitan los genes del más valioso.
El ganador podrá acceder al objeto de su deseo, mientras que los demás simplemente se alegrarán de haber escapado con vida. Cabría pensar que para que una hembra transmita sus genes, la clonación de sí misma sería una solución mucho más eficaz que tener que derrochar la mitad de sus genes en cada descendiente y unirlos con los de un macho. La teoría de la evolución no puede explicarlo todo. ¿Por qué hacemos esfuerzos tan complicados para emparejarnos? Es una pregunta que sigue abierta. Tal vez tenga que ver con el cruce de los genes adecuados para mejorar nuestra capacidad de adaptación. Pero ¿cómo reconocemos a la pareja ideal? Nuestros propios genes se encargan de eso. Aparte de los rasgos exteriores, nos mueve un elemento menos consciente relacionado con el apareamiento. Nos olemos mutuamente. El olor es un factor decisivo en el apareamiento. Los experimentos del biólogo evolutivo Manfred Milinski con el pez espinoso aportan pruebas que lo demuestran. Está convencido de que la humanidad también se guía por el olfato. Cualquier otra cosa que te venga a la cabeza es irrelevante. Todas las demás consideraciones vienen después. Si en la primera cita un tío huele mal, aunque se parezca a Humphrey Bogart, no tiene nada que hacer. Milinski ha preparado una prueba. Pide a varios hombres que se pongan una camiseta blanca de algodón para dormir y se la entreguen al día siguiente. El tejido conservará un tiempo el olor corporal. Con antelación a la prueba, Milinski tomó muestras de sangre de todas las personas que participaban y analizó sus características inmunogénicas. Ahora le toca a ella. ¿Qué camiseta huele mejor? Esta la ha llevado un hombre cuyo sistema inmunológico se parece mucho al suyo. Poco atractivo. Igual que las siguientes muestras. Al final, elige inconscientemente al único candidato cuyo olor promete la máxima protección para su descendencia. Elige al número 5. No le importaría salir con él. ¿Qué tiene él que los demás no? Sencillamente dispone de las herramientas adecuadas. En las células de nuestro cuerpo hay encapsulados fragmentos de enfermedad que transportan agentes patógenos que nuestro sistema inmunológico detecta y combate con sus herramientas. Todo ser humano tiene un conjunto específico de ellas. Algunos patógenos son derrotados mientras que otros sobreviven. A la hora de elegir pareja, buscamos el mejor complemento a nuestras herramientas. Cuanto más diversas sean las herramientas que proporcionamos a nuestros hijos, mejor preparados estarán para repeler posibles patógenos. Este mecanismo nos lleva a buscar parejas adecuadas que garanticen a nuestros hijos el mayor grado posible de inmunidad frente a las enfermedades. Todos estamos dotados de un conjunto particular de inmunógenos que nos confiere un olor característico. Por tanto, la selectividad por el olor es la clave. En este laboratorio están creando perfumes destinados a hacer mediciones. ¿Pero sabremos reconocer lo que nos funciona mejor? A. Un perfume sintetizado especial para ella. O B. Una fragancia femenina diferente. Ella nota al instante qué aroma complementa el suyo. Una mala elección podría tener consecuencias indeseables. No importa si solo es un flirteo, tarde o temprano será una elección crítica para la salud de nuestros hijos. Y es ahí donde cabe esperar que nuestro sentido del olfato nos oriente. Por eso la evolución creó el sexo, para evitar la enfermedad. En la Universidad de Harvard, un equipo científico persigue también esta meta, pero con un enfoque distinto. George Church es pionero de la investigación genética. Ha publicado su código de ADN en Internet, igual que su altura, su peso y hasta su historial de enfermedades. Su proyecto del genoma personal va dirigido a 100.000 voluntarios que seguirán su ejemplo.
Sin embargo, el humano transparente es un concepto que muchos todavía ven con profunda inquietud. A veces nos preocupa lo que no debería preocuparnos. Si todo el mundo se guarda su información personal, cada uno de nosotros pierde. Todos perdemos. Pero si la ponemos en común, y hay varias estrategias para hacerlo, la nuestra es solo una de las más radicales, si podemos compartirla, empezaremos a ver causa y efecto y cómo surgen nuevas vías y curas. El profesor George está experimentando con células de cerdo para modificar sus órganos y adecuarlos al cuerpo humano con fines de trasplante. Para conseguirlo hay que ir modificando el genoma del cerdo hasta que sus genes ya no sean identificados por el sistema inmunitario humano como invasores. Y ya es posible hacerlo gracias a un gran avance en ingeniería genética. La varita mágica de los genetistas se llama CRISPR, las siglas en inglés de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas. Es una herramienta para separar secuencias predefinidas de la cadena de ADN y reemplazarlas por secuencias nuevas. Este procedimiento puede aplicarse a numerosas partes del genoma para conseguir que los mosquitos dejen de transmitir la malaria o para convertir a los cerdos en donantes de órganos. Teóricamente, hasta es posible interferir en la línea germinal humana, para erradicar enfermedades, pero también para crear el bebé perfecto. ¿Pero es el futuro que queremos? El biólogo puede ver y debe ver múltiples futuros. Tiene que ver las distintas posibilidades de futuro, los futuros previsibles si no hacemos nada, lo que nos espera si volvemos atrás y decimos, renunciamos al uso de cualquier tecnología, que podría ser el regreso a la época de las cavernas, o las posibilidades de futuro si realizamos cambios radicales, como erradicar las enfermedades o trasladarnos a entornos exteriores a los que no estamos evolutivamente adaptados como Marte. Viajes de largo recorrido. Siempre ha existido esa presión sobre la vida, obligándola a adaptarse a nuevas condiciones. Y cuando se vuelven especialmente hostiles, te desplazas. Una caravana en busca de agua, obligada por la sequía y la urgencia de encontrar alimento. En el continente africano, los viajes de largo recorrido como este son habituales, año tras año. Durante la estación seca, la aridez del terreno convierte la estepa en un entorno donde peligra la vida. Cada año, más de 100.000 ñus emigran a través de toda África Oriental. Pero un gran obstáculo se interpone entre ellos y las regiones lluviosas del norte, el río Mara. Se lo juegan todo, pero el hambre les empuja a seguir. Los ñus de mayor edad saben muy bien lo que les aguarda. Llevan años enfrentándose a esta prueba. Cuando la manada se pone en movimiento, ya no hay quien la pare. Si vacilas, mueres arrollado. Esta migración anual proporciona a los cocodrilos comida de sobra para su segura supervivencia. 1 de cada 4 ñus de la manada no llegará al final de esta larga marcha. Caen presa de los depredadores o simplemente mueren de hambre y agotamiento. Pero la mayoría lo conseguirá. Por tanto, para sus especies, en general vale la pena pasar por la difícil prueba. El banquete ha terminado. Se avecinan tiempos de escasez. Tal vez pasen varios meses hasta que se vuelva a presentar la oportunidad de comer. Por fin, la lluvia. Vuelve la vida. La sabana está cubierta de verde. Los tiempos difíciles han terminado. Ya sea la llanura del Serengeti o el delta del Okavango, el cuadro es siempre el mismo. Cuando hay agua, caben incluso la diversión y los juegos. Hay comida en abundancia, al menos por un tiempo. Los factores que desencadenan la migración son en gran medida ecológicos, como la falta de alimento adecuado.
Las aves emigran de Europa a África, de Australia a China. Las ballenas recorren miles de kilómetros bajo el agua. Peces, murciélagos de la fruta y langostas surcan el planeta en bandadas inconmensurables. Sin embargo, sorprende lo poco que sabemos sobre las rutas que toman. Muchos secretos de la migración animal siguen sin resolver. Tal vez estos informadores alados nos ayuden. Pronto las cigüeñas adolescentes abandonarán el nido en el sur de Alemania con destino a África. Estarán bajo vigilancia todo el camino. Gracias a las técnicas de miniaturización, los transmisores de alta tecnología están revolucionando el rastreo de los animales migratorios sin importar la especie. Investigadores del Instituto Max Planck de Ornitología en Radolfzell, cerca del lago Constanza, han puesto en marcha el proyecto Icarus, una iniciativa internacional para el seguimiento de las migraciones animales. Martin Bileski es quien lleva el timón de Icarus. Su intención es recopilar tanta información detallada como sea posible. Lo que nos maravilla es que todos los animales migren durante determinados tramos de su vida o durante toda su vida. Y en la mayoría de los casos sabemos muy poco de estas migraciones. ¿Dónde sobreviven? ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos protegerlos? ¿Qué utilidad tienen en el ecosistema para el ser humano? Son preguntas sin respuesta. En la Estación Espacial Internacional se está instalando un conjunto especial de antenas capaces de recoger datos de decenas de miles de transmisores. El sistema no solo rastreará rutas y registrará escalas de viaje, también anotará la temperatura y el latido cardíaco de los animales. Sin embargo, aun sin este sofisticado programa, los investigadores han observado que muchas especies están regresando antes de sus territorios de invierno. Es el resultado del calentamiento global. Si continúa subiendo la temperatura, la migración de las aves podría llegar a su fin. Esto ya ha ocurrido con algunas especies. Por ejemplo, la curruca capirotada. Ya solo una parte de su población emigra al sur. El resto permanece en el norte, beneficiándose de unos inviernos más cortos y benignos. Algunos puede que no lo consigan, pero la mayoría de las aves encuentra el suficiente sustento para sobrevivir a la estación fría. Además, el largo viaje al sur es agotador y está plagado de peligros. Algunas caen presas de depredadores aéreos, otras mueren de hambre, sed y agotamiento. Algunos han sido astutos y han descubierto recientemente otra opción. Se dirigen al oeste y vuelan hasta Inglaterra. Los británicos tienen seguramente el récord mundial de distribución de alpiste. Con el tiempo, estas aves podrían incluso mutar en una nueva especie. Las que siguen eligiendo España en invierno tienen que hacer un arduo recorrido de 2000 kilómetros. Cuando regresen en primavera, puede que los mejores sitios estén ocupados. Las que se quedaron ya están en pleno apareamiento y por tanto producirán más descendencia. Es una cuestión de causa y efecto que demuestra que la migración de las aves se está adaptando rápidamente a los cambios de condiciones. De momento todo va bien. Mientras haya suficientes hábitats que garanticen la reproducción de una especie. En cuanto a los cambios, en eso consiste la evolución. No me preocupa el hecho de que cambien las migraciones, porque siempre ha sido así y siempre lo será. El problema reside más bien en la densidad o biomasa de animales que está disminuyendo o desapareciendo. Y eso tiene que ver con el hecho de que muchas de esas zonas a las que esos animales necesitan emigrar ahora están desapareciendo o no están siendo protegidas. Por tanto, la clave está en proteger zonas que permitan a los animales cambiar su patrón migratorio, abrir nuevas rutas y habilitar más lugares de descanso en las rutas. Hace 150 millones de años, la migración ya era un fenómeno habitual. Periódicamente, el camarasaurio emprendía viaje. Con un peso aproximado de 50 toneladas, eran los pesos pesados de su época. En verano, sus pastos de las tierras bajas se secaban.
Azuzados por el hambre y la sed, se dirigían a las montañas, donde había agua y comida incluso durante la estación seca. Entonces, como ahora, la búsqueda de unas condiciones de vida mejores era la principal causa de inmigración. Tras 5 meses en las alturas, cuando volvían las lluvias habituales, los saurios regresaban a sus hábitats veraniegos. Era una marcha de más de 600 kilómetros a través de lo que hoy es el oeste de Estados Unidos. Pero aunque eso sucediera hace ya 150 millones de años, los dinosaurios no fueron los primeros en emigrar. Sin duda, la primera migración de todas ocurrió en el mar. Y sigue teniendo lugar. Al ponerse el sol, miles de millones de organismos diminutos suben de las profundidades para alimentarse. Minúsculos cangrejos, larvas de mejillones y toda clase de vida marina microscópica. Es decir, plancton. El estrato más bajo de una gigantesca cadena alimentaria que sostiene la vida de nuestro planeta gracias a su migración a la superficie cada noche. Las páginas en blanco de la historia de la evolución empiezan a rellenarse. Hemos hecho enormes avances en la reconstrucción del pasado. Pero ¿qué rumbo tomará la evolución? Ni siquiera tenemos la menor idea de lo que pasará en los próximos 50 años, pero sea lo que nos depare el futuro, la humanidad habrá tenido una influencia decisiva. El futuro. A vista de pájaro está claro. La acción humana está configurando el planeta a una escala sin precedentes. La comunidad científica ha propuesto incluso el término antropoceno para designar la época del ser humano. Nuestra demanda de recursos naturales nos lleva a mover montañas. Casi el 75% de la superficie del planeta sufre de una manera u otra la acción del ser humano. Algún día lejano, el rastro que estamos dejando permitirá a los arqueólogos de una especie extraterrestre reconstruir nuestro paso por la Tierra. Todo empezó hace varios milenios. Pero desde que tuvo lugar la industrialización, el proceso se ha acelerado. Un ejemplo son las bolsas de plástico. Cada año, 6 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en los mares. Se hunden hasta el fondo y se descomponen. El plancton y los peces se alimentan de ellos. En algunas regiones, el 40% del fondo marino ya está cubierto de una capa de residuos plásticos. Pronto seremos 10.000 millones de personas que habrá que alimentar. Las zonas de terreno cultivable se expanden continuamente. Y lo que antes eran selvas tropicales se han transformado en pastos para alimentar a millones de reses. Está disminuyendo la diversidad, tanto en la tierra como en el mar. Esto también contará algún día como rasgo característico de la era del ser humano. Pero ¿qué grado de amenaza entraña todo esto en la escala de la evolución? Ya se han extinguido especies antes. Hasta ahora ha habido 5 grandes olas de extinción masiva en la historia. ¿Estamos ante la sexta? La lista de especies en peligro de extinción es cada vez más larga. El oso polar, el tigre y el orangután aún tienen una oportunidad. Si actuamos para preservar sus hábitats, tal vez sobrevivan. Cuando una especie se extingue, es demasiado tarde. En su laboratorio de Boston, George está decidido a lograr nada menos que la reversión de la evolución. En otras palabras, crear un auténtico parque jurásico. El extinto mamut es el primero de la lista. Aplicando tecnología genética, George pretende mutar elefantes en mamuts. Durante el último periodo glacial se extendieron por grandes regiones del mundo. Los últimos especímenes desaparecieron hace solo unos 4.000 años. Los humanos contribuimos a la extinción del mamut, que está estrechamente emparentado con el elefante asiático, actualmente en peligro de extinción. Si lográramos recuperar parte de ese conocimiento ancestral, ese ADN, tal vez podríamos salvar al elefante asiático, y él nos ayudaría a mantener ecosistemas importantes como el de la tundra en Siberia, Canadá y Alaska.
Debido al cambio climático, los suelos helados o permafrost de latitudes septentrionales han empezado a derretirse. El profesor George confía en que sus recreaciones de mamut vuelvan a transformar la inhóspita tundra en fértiles pastos como hace 4 milenios. Entonces, estos gigantescos devoradores de pastos tenían un peso específico en el equilibrio ecológico. Ayudaban a esparcir semillas y nutrientes. Proliferaba la biodiversidad. Hoy esta tundra en proceso de deshielo cada vez libera más cadáveres de antiguos residentes. Aunque es como carne fresca, el ADN se ha fragmentado como consecuencia de la radiación cósmica recibida durante miles de años. Son millones de fragmentos minúsculos. La solución está en juntarlos usando un programa informático y después imprimir una copia nueva. El profesor George pretende hacer una inserción progresiva de genes de mamut en el genoma del elefante. Les saldría un pelaje lanoso, las orejas más pequeñas y los colmillos más largos, y producirían una gruesa capa de grasa bajo la piel. Sería un elefante con aspecto de mamut adaptado a climas fríos. Si el proyecto consigue despertar el interés de la gente, como ya pasó con los bisones, en 10 años podríamos tener decenas de miles de elefantes adaptados al frío. Si el hombre debe o no intervenir hasta tal punto en la evolución es una cuestión de ética. La mayoría de los genetistas se oponen a la recuperación de especies extintas. Aunque fuera posible, no existiría un hábitat adecuado para semejante criatura del pasado. Es posible que no lleguemos a ver nuevos mamuts, pero sin duda vendrán nuevas especies y habrá otros grandes momentos de la evolución.